Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Anaquel Literario en esta segunda mesa que tenemos para todos ustedes, preparada con muchísimo cariño por parte del colectivo de Anaquel de Mujeres Poetas. El día de hoy, nuestra mesa, como ya saben, vamos a hablar sobre la mujer como protagonista de sus propias historias. Textos y personajes femeninos en la literatura escritos por mujeres. Bueno, pues damos la bienvenida. Aquí están ya todas nuestras participantes el día de hoy. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Como ya estuvieron adelantando, viendo en la primera mesa, es necesario hablar sobre la literatura femenina, sobre la literatura escrita por mujeres. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque por todos los siglos pasados no se ha hecho lo suficiente. Y ya estamos en el momento ideal para empezar a analizarlos. Entonces, el día de hoy, todas nuestras participantes nos traen una escritora de su elección para hablar sobre ella y sobre estos personajes que llegan a crear, porque es muy diferente la concepción de un personaje de ficción desde el punto de vista de la pluma femenina que de la masculina, y creo, y de eso se trata este ejercicio, qué cosas nos unen, qué cosas hacen en común a estos personajes, en qué sueñan, cuáles son sus motivaciones, en fin. Así que para empezar el día de hoy le doy la palabra a mi querida Linda Acosta, que ya está aquí listísima para que comience a hablarnos sobre su personaje. Bienvenidos a todos y gracias por sintonizarnos. Gracias Anaquel Literario, gracias también a Ana y a Hilda y a las compañeras por este espacio. Y he titulado Anaïs Nin con aroma a vida. 1947, Nueva York, un elevador en Manhattan. Antes de besarla, antes de conocer íntimamente su fragancia, Rupert mira las manos de la mujer y le pregunta, ¿cómo una mujer tan guapa? Tiene las manos como un carbonero, uñas negras. Ella, con sonrisa frágil, con palabra de fuego ágil, le responde, muy simple, es tinta, imprimo mis propios libros. ¿Acaso usted no ha escuchado hablar de Anaïs Nin? Ella tiene 44 años, Rupert Paul, actor, músico de la Harvard University, guardia forestal y posteriormente su albacea literario, tan solo 28. Ella está casada con Hugh Gillard, de 49, banquero y cineasta, que la mantiene durante años, hasta que ella se hace famosa y entonces ella se encarga de mantenerle a él. El joven la ve tan libre, la sueña contemplando un jardín con peces japoneses, y ella no le desmiente que no se ha divorciado. Nunca lo hará. Tendrá 2 maridos hasta 1977, que le llegue la muerte en California, en los brazos de Rupert, donde Paul y Gillard se conocerán respetuosamente, iniciando una amistad. Curioso, es Rupert quien esparce las cenizas de Hugo en la bahía de Santa Mónica, como lo hiciera años antes con las de ella. Ángela, Anaís, Juana, Antolina, Rosa, Edelmira, Nin, Culmel. Tantos nombres para muchas facetas. Estaban sellando su destino. Nace en 1903, en el Distrito Metropolitano de París. Su primer apellido de origen catalán, por su abuelo. Su padre un pianista nacido en Cuba, donde conoce a la bailarina de origen danés y francés Rosa Culmel. 2 hermanos, Joaquín, músico, y el pequeño Torval, nacido en Cuba, el primero en Berlín. Actualmente tiene algún sobrino, incluso en México. Familia de bohemios, viajar y sentir la existencia hecha carne, sentir y saborear las notas musicales de tantas ciudades. En una fotografía se observa a la pequeña Anaís, enamorada del padre, quien abandonaría a la familia, dolor que cala en su pluma, y es por primera vez, con 11 años, que le escribe una carta. Es el inicio de sus diarios, su obra maestra, más de 35,000 páginas que relatarán su paso de parisina incorregible o de gringa en Europa, cosmopolita, por la vida humana. Para hablar de dolor y tragedia, nuestra escritora podría haberse retratado en el cuadro de víctima. Ella trascendió la elección del padre a un terreno mortal. Se negó a verlo en blanco o negro. Prefirió investigar la profundidad de la humanidad hasta seducirlo para abandonarlo, recorriendo el tramo de un extremo a otro. Anaís como sirena en el mar de las emociones.
también practicante del psicoanálisis. Y cito: cuando quedas atrapado en la destrucción, debes abrir una puerta a la creación. Un perfume lleva su nombre, porque ella se dedicó también a explorar el placer. El erotismo es tan necesario para el conocimiento de una misma como lo es la poesía. Es una mujer que tendrá una vida pues bastante activa a nivel sexual. Su amante más famoso es Henry Miller. Más adelante voy a leer algún fragmento de cómo cambia en sus diarios la visión que tiene con los hombres. Creo que se puede ser muy crítica también, pero sin duda su obra versa sobre esta humanidad tan compleja que ella tiene. Se nutre desde adolescente con el surrealismo, con el avant-garde o la vanguardia francesa. Es amiga de Dalí, por ejemplo, del escritor Gor-Al, se dice que fue amante. Y es la primera mujer occidental que publica sus relatos eróticos sin seudónimo. Tiene el coraje y el valor de enfrentarse a esto. No se reivindica nunca feminista, pero creo que sí abrió una brecha para las escritoras para poder tocar temas muy, muy profundos, ¿no? Que tienen que ver con la sexualidad y con la libertad también que supone para muchas mujeres. Y bueno, pues esta es mi presentación de la autora, de Anaïs Nin. Gracias. Excelente, Linda. La verdad es que a todas nos dan, yo creo que dan ganas de salir corriendo por el libro de Anaïs Nin, porque nos has llamado la atención al respecto. Y bueno, gracias a todos los que nos están observando. Mi nombre es Hilda García y yo estoy aquí para acompañar a Ana Saavedra en la conducción de, de esta gran mesa de discusión sobre los personajes femeninos. Y pues qué maravilla, ¿no? De esta escritora Anaïs, porque mencionas que es parte de los surrealistas, incluso tal vez me atrevería a decir que forma parte como Leonora Carrington, como Remedios Varo, ¿no? Todas estas mujeres que les encanta ir por esa línea y de las cuales es increíble hablar, ¿no? Pero bueno, seguimos con nuestra maravillosa compañera Mari Hernández. Herrera, perdóname. Está bien. Se parece mucho. Bueno, pues mi nombre es María Herrera. Yo les quiero hablar sobre la grandiosísima y consagrada y fabulosa Margaret Eleanor Atwood. Y ella es una escritora que nació en Ottawa en 1939. Es de las escritoras consagradas canadienses, pero es consagrada en realidad porque sus obras han salido a nivel internacional, o sea, incluso sus obras se han podido traducir a más de 40 idiomas a nivel mundial. Y hay dos obras que tiene ella que incluso se volvieron unas series bien, o sea, bien llamativas. Una que se llama El cuento de la criada y el otro es el de Alias Grace. Pero yo esta vez quise tomar, no sé si se logre ver, tal vez no sé. Así, ahí medio se mira. Es sobre el de los 9 cuentos malvados de Margaret Atwood, pero en realidad ella tiene un sinfín de cosas, un gran expediente literario que en realidad no terminaríamos ahorita de hablar sobre todo lo que ella ha logrado hacer, pero sí me gustaría recalcar de que ella es una novelista y que es una poeta, que es una crítica literaria, que es profesora y sobre todo que también es una activista política canadiense. Es miembro de la Organización de Derechos Humanos de Amnistía Internacional y es una de las personas que preside el BirdLife International y que también es en defensa, esto está en defensa de las aves. Y en la actualidad ella divide su tiempo en Toronto, pero también en Island, en Ontario. Y bueno, en realidad yo veo en ella como esa cuestión de que le encanta la ciencia ficción, pero a su vez, o sea, tiene como una gran mente. Yo le llamo a esto, son mentes maestras, porque cómo ellas pueden estar dentro de la realidad y volcarse a la ciencia ficción y asimismo, estando dentro de la misma ciencia ficción, sus personajes de mujeres sobre todo son muy vindicativos. Y en eso me refiero a la vindicación de la mujer, pero no solamente por el derecho a ser escuchadas,
sino que también de nombrar a la mujer tal cual, hacer notar a la mujer. Y a veces también es cuando vemos, y esa vindicación viene más allá porque viene en esa defensa, ¿verdad? Porque a veces nosotras no nos decimos que somos feministas, pero siempre estamos a la defensa de visibilizar y dar a la luz lo que se vive como mujer. Entonces, generalmente a veces es hasta denuncia, incluso cuando uno viene y dice cuáles son los papeles que nos ha tocado como mujer, porque de alguna manera nombrarlos también es una parte de activismo y de poder decir, al momento de visibilizarlo, nosotras decimos o hacemos conciencia a otras personas de qué está bien y qué está mal. Entonces, es eso, hay que visibilizar eso y me encanta eso de ella, porque sí se nota que sí hay vindicación, que sí existe ese lazo de cómo ella viene y hace sus personajes femeninos y cómo ella visibiliza esos roles que nos han tocado. Ahí sí que históricamente, ¿verdad? Que nos han tocado. Entonces eso es algo muy importante que yo veo en ella, y también el ver cómo el papel de la mujer viene en esa línea. Y también al final eso es parte de lo que nosotras debemos de romper también, ¿verdad? De ver cómo también podemos ir liderando y yo creo que lo podemos hacer de esta manera que se está haciendo, nombrando a las escritoras que tienen un gran éxito y sobre todo estas mujeres que son escritoras y poetas, ¿verdad? Y novelistas, críticas. Entonces, mi respeto para Margaret Atwood. Pues muchísimas gracias, querida Mari. Y sí, tienes razón, qué importante es visibilizar y darnos cuenta. Creo que empezamos a ver ciertas coincidencias con las vidas de estas escritoras, ¿no? Y con esa necesidad de decir lo que les está pasando, de ponerlos. Y como bien dices, quizá muchas no se definen a sí mismas como feministas, pero hablar sobre estos temas es estar también haciendo un activismo. Pues muchísimas gracias, María. Ahora vámonos con Citlali Quijano, que ya está también aquí, y su personaje, su escritora. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo feliz, contenta de estar nuevamente aquí en esta mesa. Me siento nuevamente en casa. Gracias, Anita Saavedra, Hilda García y a todas las que hacen posible y llevar a cabo este tipo de eventos que además a nosotras, en verdad, yo creo que todas las que estamos aquí, las hermanas, compañeras que pasaron el día de ayer, nos sentimos motivadas, emocionadas y sobre todo sabemos que pues vamos por el camino, ¿no? Acaban de decir algo muy importante, algunas nos declaramos, algunas no nos declaramos feministas, pero todas abrimos brechas desde nuestras trincheras, todas. Probablemente no de la manera que algunos quisieran, pero todas vamos abriendo brecha. Y bueno, a razón de ello, pues yo elegí un personaje que en lo personal a mí me ha gustado demasiado. Cuando yo leí el libro, se me hizo increíble hablar de este libro y sobre todo de esta escritora y el personaje que elegí. El libro es El Pozo de la Soledad. Lo voy a presentar, no sé si se logre ver. Es que además yo les digo a mis alumnos, es que si pudieran olerlo, es una maravilla. Aparte de que ya está súper viejito. Yo creo que ustedes saben lo que es oler un libro así y lo que te trae, ¿no? Lo que te va generando. Y bueno, el personaje es, la escritora es Margaret Radcliffe Hall, que es una poetisa y escritora británica. Y la obra va a estar escrita por ahí del año de 1927. Realmente Margaret ya había escrito y había ganado premios por su escritura. Escribe un libro llamado Adam's Breed, por el cual ganó premios por Prix Femina y James Tal Black. Sin embargo, será su obra escrita en 1928, El Pozo de la Soledad, la que va a causar todo este desgaste social, emocional. Muchos escritores, mujeres y hombres, han considerado que la obra es un autorretrato, una autobiografía de Margaret. La verdad, no lo sé. He leído las otras obras de Margaret y sí, efectivamente trae como que esa semblanza. Pero este libro en especial es una lucha constante de la mujer. Es un libro de temática lésbica,
del año de 1928, estamos hablando donde la mujer estaba prohibido ese tipo de temas, que de hecho está considerada en ese momento, en esa etapa histórica, la homosexualidad, específicamente el lesbianismo, va a estar considerado como una enfermedad llamada enfermedad invertida de la mujer, ¿no? Así le llamaban, así le diagnosticaron aquellas mujeres lesbianas que aceptaban su movimiento y aceptaban su preferencia y aceptaban su decisión y sobre todo el deseo, ¿no? Porque al final del día yo siempre he pensado que el amor no importa en las formas en las que se dé, mientras el amor te haga crecer, te haga sentir y te haga ser mejor persona, yo creo que vamos por buen camino. Sin embargo, en ese momento, pues están hablando de una enfermedad de la mujer, que es una enfermedad de inversión sexual. Ella logra sacar este libro con apoyo de muchos compañeros escritores homosexuales. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a tribunales británicos, estadounidenses y aduaneros para que la obra pudiera ser publicada. Tuvo por ahí una compleja relación con un editor del diario Sunday Express, quien escribe en una nota: preferiría darle a un chico o a una chica saludable una botella de ácido antes que publicar la novela El Pozo de la Soledad, ¿no? Y la verdad es que pues es algo absurdo, porque pues la única escena de sexo que la obra detalla ni siquiera es explícita. Lo único que nos hace referencia a que hay una relación sexual lésbica es cuando ella en la narración dice: y esa noche no estuvieron divididas nunca más. Y ahí hace referencia a que tuvieron una relación sexual. Y es absurdo porque la obra no habla en ningún momento de caricias, de besos, ni es explícita en el hecho de la sexualidad o del sexo entre mujeres. Sin embargo, esa simple frase, y esa noche no estuvieron divididas nunca más, generaría una controversia terrible. El hecho de que el personaje principal, Steve, del cual voy a hablar un poco más adelante, tuviera que enfrentar estereotipos que yo creo que hasta la fecha seguimos enfrentando en pleno siglo XXI. Porque aunque ya estamos en un avance increíble en cuestión del reconocimiento de nuestros derechos, la verdad es que todavía podemos encontrar personas que critican, que lastiman, que humillan y que no son empáticos con todas las circunstancias, no solamente con las de preferencia sexual o con el lesbianismo, la homosexualidad. La verdad, yo creo que aún nos falta mucho por seguir, y como decían, efectivamente cada una de nosotros, y sobre todas las escritoras que estamos mencionando ahorita, abrieron brechas muy importantes que afortunadamente y gracias a tantas y tantas revoluciones, a tantos y tantos movimientos, a tantas y tantas mujeres y hombres que han alzado la voz, hoy por hoy muchos de nosotros disfrutamos muchísimos derechos que antes no teníamos. Y esta escritora a mí me encanta, me llama mucho la atención porque su obra, yo las invito a que la lean. La obra es deliciosa en todos los sentidos. Explora esa parte de la mujer que bien es cierto todas tenemos y que nos da miedo en ocasiones reconocer esa fortaleza y el ser y hacer las cosas mejor o de manera metódica o más ágil que un hombre, pues nos llega a generar una brecha de desigualdad, porque nos volvemos un rival ante los hombres, ¿no? Y aunque no quisiéramos, porque hay hombres hermanos y hay hombres que ayudan, pero casi siempre el hecho de que una mujer supere ciertas expectativas, pues nos genera conflictos con la propia sociedad. Y Margaret no va a ser la excepción. Margaret va a escribir una obra en 1928 donde habla abiertamente de una relación lésbica de una mujer que nace siendo lesbiana y que primero va a negar su deseo y su preferencia, pero conforme pasa el tiempo ella se decide a enfrentar a una sociedad, se decide a expresarle al mundo que ella es lesbiana y que puede amar de la misma forma que los demás y que no es un bicho raro y que puede ser superior a cualquier otra persona si ella se lo impone, si ella es persistente y si ella desea hacerlo. Entonces yo voy a hablar de este personaje. A mí me encanta, me fascina este personaje, y la escritora, bueno, yo las invito a que lean. Al final del día sí gana ante los tribunales británicos de Estados Unidos y de Nueva York. En las aduanas le permiten que pasen la obra, logran publicar la obra. Y bueno, al final del día sí logra hacer su cometido, pierde sus premios, por cierto, le retiran los premios por publicar una obra lésbica. Sin embargo, pues yo creo que bien merecido, porque las mujeres lesbianas de la época se lo agradecieron demasiado.
Y pues muchas gracias. Qué fuerte esto que nos comentas, querida Citlali, porque la censura yo creo que es lo peor, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en los que somos escritores o autores, poetas, la censura no debe de suceder. Y bien dices, todavía nos falta bastante camino, bastante trecho para avanzar, porque si bien estamos empezando con esta época en donde ya se visibilizan muchos problemas, pero todavía no se han quitado, ¿no? Entonces, todavía nos falta, sin embargo, está muy interesante esto que nos comentas de Margaret Radcliffe, muy adelantada a su época también, como decíamos en las mesas, en la mesa pasada, adelantadísima, ¿no? Porque lanzaron una novela de este tipo y en esa época, pues sí, era, yo creo que se sabía que iba directo a la censura, ¿no? Entonces, pues sí, muy valiente de su parte. Y bueno, ahora vamos con nuestra querida Ali Rodríguez, quien también fue parte de la organización de este evento, y ya que está aquí, le damos las gracias. Muchas gracias por habernos ayudado, Ali. La verdad es que esos fondos maravillosos y muchas cosas más que hiciste han hecho posible esta mesa, ¿no? Pero bueno, te doy la palabra para que nos comentes sobre tu escritora. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo les agradezco a ustedes la oportunidad para estar aquí, para volver a hacer mesas. A Anita, a Gila, que estuvieron conmigo en toda esta cuestión de la participación de las mesas, y pues a mis compañeras, a mis demás compañeras les agradezco mucho su participación. En esta ocasión yo voy a hablar sobre Macuilxochitl. Es una mujer prehispánica. Ella nace, bueno, para empezar un poco, un poco del contexto mío, la encontré en una clase de la universidad. Nosotros tenemos una clase que se llama Mujeres, poesía escrita por mujeres de América Latina, el Caribe y África. Entonces, bueno, en una clase la revisamos, la checamos, y estoy muy contenta porque en el libro 15 poetas del mundo azteca, Miguel León Portilla nos la recuerda, nos la enseña, nos la muestra, nos muestra su poesía. Es la única mujer poeta, o la más antigua mujer poeta que se tiene registro actualmente. No existe hasta el momento otra. Ella escribió sobre la guerra. Es el único poema que encontramos, entonces ella escribió sobre la guerra un poco. También, bueno, es una mujer que vivió el esplendor de Tenochtitlan, de México Tenochtitlan. Es princesa, hija de Tlacaelel, que es el consejero del rey Itzcoatl. Ella fue la menor de 7 hermanos, de diferentes madres, hija de Tlacaelel, y pues por obvias razones vivió en la nobleza. Por lo tanto, ella tiene en su estructura gramatical, es parte de las forjadoras de poesía, y pues se puede encontrar el libro fácilmente, o el texto fácilmente en internet. Entonces, pues si alguien gusta revisarlo, pues ahí está. Ella es una mujer, ella es madre, se dedicó a escribir. Muchos de vivió a mediados del siglo XV, eso es importante. Ella nació en 1435 en México Tenochtitlan, donde vivió el máximo esplendor de Tenochtitlan. También, bueno, me gustaría informar, o bueno, decir que fue una mujer muy instruida. Su nombre viene de Cinco Flor. Fue una mujer que su nombre significa, o era también nombrado el dios de la danza, de los cantos y del arte. Y se dice que cuando ella se consagra como poeta, bueno, decide ponerse el nombre. Esa es una de las teorías. El otro es que como era el dios y ese día nacía, ese día le tocaba el nombre del dios. También podemos ver
que en ella había un rango muy alto de apoyo, por lo tanto tuvo una buena educación y, bueno, como lo hablaré después, la escritora, poeta, cantante, ¿no? Porque ni siquiera es poeta reconocida como tal, aunque en estos tiempos sí sería poeta. Bueno, ella nos va a enseñar un poco sobre la visión de ese entonces del México Tenochtitlan y sobre su visión, sobre su situación, su cultura, su cosmovisión y su contexto, sobre las guerras, sobre el patriarcado, que en cierto modo estaba muy marcado ahí, y por supuesto la educación, los sacrificios y varios de los temas que ella, bueno, se ven son las ofrendas, obviamente, ¿no? Que se hacían a los dioses, también las flores, podemos ver imágenes muy bonitas sobre la metáfora también, y bueno, eso lo revisaremos más adelante. Muchas gracias. No, gracias a ti, querida Ali. Y pues sí, qué importante es el contexto para una escritora, para una poeta, para transmitir todo esto que está siendo testigo, ¿no? Justamente como en muchos sentidos hacemos nosotras mismas desde nuestra trinchera, desde lo que nos gusta escribir, ya sea poesía o sea ficción, pues tenemos que ver a nuestro alrededor y a partir de allí dar un mensaje, ¿no? Así que pues muchas gracias, Ali. Ahora vámonos con Isabel Pañi, por favor, bienvenida, Isabel. Creo que quedó Ay, creo que ya está de congelada. regreso. Ah, sí, ya, ya. Ya Isabel ¿Sí nos nos puede escuchas, escuchar. Isabel? Sí, perdón, he estado con mi internet terriblemente fatal, pero aquí estoy. Bueno, les voy a comentar un poquito acerca de una escritora que me impactó mucho desde la primera vez que la leí. Es Muriel Spark, una mujer que cultivó muchos géneros, la poesía, los ensayos, las biografías, y entre las biografías, una de las más reconocidas es la que justamente la mes anterior estaba hablando una compañera, la de Mary Shelley. También se dedicó al periodismo y también tuvo la valentía de trabajar en una agencia haciendo noticias falsas para confundir a los alemanes en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que me agrada mucho de esta escritora es que en sus novelas son tan cortitas, pero toca temas tan varios y no sé cómo lo logra hacer. Y también tiene un tan simple, incómodo como para llegar a diferentes lectores. Y también quería comentarles algunos datos de Muriel Spark. Y se dice que cuando ella escribía, tenía que escribir escribía a mano y en libros en cuadernos que eran escoceses. Y tenía un lápiz cuyo único fin era de escribir en esos libros o alguna novela. Si es que el lápiz era usado para otra cuestión, ya no lo volví a usar. También tenía una vista muy aguda, porque se dice que en la vida real ella estaba pendiente de los personajes que pasaban por ahí por la calle o de los familiares y anotaba las conductas un poco extrañas o quizás ridículas de ellos. Y también se fijaba en los personajes de la vida cotidiana que parecían sin tener algo, que no tengan algo muy llamativo o que eran muy simples. Y ella juntaba estas dos características y luego los hacía protagonistas en sus novelas. Entonces me parece muy, muy genial. Pero algo de lo que voy a hablar luego del personaje es, claro que me agrada mucho, es esa forma tan sutil, tan cómica, tan sarcástica, tan simple de ingresar a un mundo tan profundo como es el campo psicológico de las personas. Eso me agrada mucho. Y ella alguna vez decía que comprender la proximidad de la brevedad de la vida y del racionalismo humanista era el primer paso para mantener la cordura. Sobre ella les voy a hablar más adelante sobre su personaje.
Muchas gracias, Isabel. La verdad es que nos llama la atención todo lo que nos comenta sobre Muriel, sobre todo esa avidez que nos dices, ¿no? Sobre su análisis psicológico de los personajes y el hecho de saber y observar a la gente, ¿no? Que es algo que también todos deberíamos de hacer como escritores y poetas, porque el observar siempre va a ser una gran herramienta, ¿no? Para poder ser unos mejores escritores. Y bueno, vamos con nuestra querida Ángela Vázquez, con su escritora. Sí, buena tarde. Para mí es un gusto compartir con ustedes aquí en esta mesa, dándole voz a personajes de la historia, ¿verdad? Yo escogí a Luisa Carnés Caballero, conocida como Clarita Montes o Natalia Valle. Ella nació el 3 de enero de 1905 en Madrid. Esta mujer muy valiente, tanto literalmente como en su vida personal, porque de la edad de 11 años, siendo una niña, empezó a trabajar. Una niña obrera que le tocó que ayudar a llevar el sustento a su familia y tuvo que abandonar la escuela y empezar a trabajar en una fábrica de hacer sombreros. De ahí trabajó en una cafetería y pastelería. De allí, en 1928, empezó a trabajar como mecanógrafa en una editorial. Se casó, no se casó, tuvo un hijo con con Ramón Puyol, su único hijo que se llamó Ramón. Pero luego a ella le tocó que irse para México, para Francia, debido a la guerra, ¿verdad? Entonces, ella le tocó que salir exiliada para allá y con su hijo, pero Francia la acogió y luego ella se fue a México, donde México la acogió también. En 1928 escribió un libro muy importante del que vamos a hablar más adelante, de mujeres obreras, con el personaje que ella protagonizó, Matilde. En 1900, ese libro lo escribió en 1934. En 1964 murió en un accidente. Lamentablemente, una gran mujer que se enfocó a ver, a visualizar lo de las mujeres, ¿verdad? La desigualdad, la pobreza. Ella ese día, un día muy especial para nosotras las mujeres, porque fue un 8 de marzo, donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Ella estuvo en una reunión en la colonia española de México y luego de salir de ahí, pues ella lamentablemente tuvo un accidente donde murió. Al hablar de Luisa Carnés, hablamos de una mujer escritora, realista, autodidáctica, porque ella leía, ella se instruía a través de la literatura que le llegaba a sus manos, sea bueno, sea malo, ella lo ponía en práctica escribiendo. Siempre escribió a mano porque no tenía dinero para comprar una máquina de escribir, pues eran carísimas, ¿verdad? Y también ella lo que escribía era de la vida real. Muchas escritoras pues hacen sus escritos en un espacio adecuado, tomando un café, tomando un té, pero ella escribía de lo que su vida diaria era. Observaba a sus compañeras, a sus compañeros de trabajo y en la noche ella se iba a trabajar por hora de la madrugada a escribir. También fue la primera narradora deportiva en España. Luisa Carnés pasó muchas dificultades para conseguir trabajo, pobrezas, hambre, frío. Pero la verdad es que hay muchas obras, muchos cuentos literarios que ella escribió y todavía están sin descubrir, inéditos, porque por ser mujer, por ser exiliada, por ser comunista, ella ha estado olvidada. Únicamente gracias.
Muy bien, Ángela, muchísimas gracias. Y bueno, cómo es importante visibilizar a estas vidas y como mencionas tú con esta escritora, Luisa, ella veía y escribía las situaciones que estaban pasando, otras quizá lo hagan de manera más como una ficción, pero siempre, ¿y quién va a ser mejor para hablar de los problemas que se enfrenta una mujer que la mujer misma, ¿no? Para saber la perspectiva de lo que pasa, los verdaderos problemas y lo que nos preocupa. Y bueno, vamos a seguir con esta mesa, ya vamos en el segundo bloque, vamos con Linda Acosta para que nos siga platicando sobre la fabulosa Anaïs Nin. Adelante, Linda. Gracias. Bueno, pues Anaïs Nin se casa muy joven, con 20 años, y cuando cumple un año de matrimonio se da cuenta que su vida sexual para ella no es aburrida. Se casa con un banquero que posteriormente será cineasta también, y después de los años ella se siente muy atrapada en ese matrimonio, y cuando conoce a Henry Miller, que es un escritor bastante reconocido también dentro del mundo del erotismo, empiezan a vender obras por páginas, ella y Henry Miller, a un coleccionista de relatos eróticos que les pagaban en aquel entonces $1 la página, ¿no? Y un día ella se cansa porque el coleccionista, como le llamaban, le pide que sea más explícita. Y ella dice: querido coleccionista, le odiamos. El sexo pierde todo su poder y su magia cuando es explícito, rutinario, exagerado. Cuando es una obsesión mecánica, se convierte en un fastidio. La fuente del poder sexual es la curiosidad, la pasión. Usted está viendo extinguirse su llamita asfixiada. La monotonía es tan fatal para el sexo, sin sentimientos, inventiva y disposición, sin sorpresas, no hay nada en la cama. Ella es muy explícita en esta carta, hace esa ruptura con el coleccionista, y con Henry Miller, bueno, pues mantiene una relación, quizás es su amante más famoso, fuera del matrimonio, de sus 2 matrimonios, porque fue bígama. Y en sus diarios amorosos publicados por Ciruela, primero en el año 92, en la primera edición, y la última edición se hizo de manera electrónica en el 2014, ella dice el 28 de marzo del 34. Fecha importante, 2 puntos. Henry y yo volvemos a nuestro plan original, ser nuestros propios editores. Pero yo haré todo el camino con él. En el fondo, necesita independencia y yo quiero dársela. Lo quiero libre y fuerte. Una empresa íntima, dice él. Él y yo, uno. Bailamos juntos, gritamos, reímos, nos sentimos tan libres. Tan pronto como Henry se siente libre, recupera el coraje y la ambición. Mi intuición siempre se extravía porque tengo celos de todas las mujeres. Imagino que cada mujer va a quitarme mis amores, todos mis amores. En eso soy tan ciega como un topo. 2 años después, el 20 de marzo de 1936, ella escribe: otra conversación decisiva con Henry acerca de nuestros amigos. Él cree que yo soy fría, reservada, que no me doy a los demás, porque me doy superficialmente a todos y solo con unos pocos me relaciono de forma íntima y profunda. El trabajo de Henry, que ahora se toma en serio, hace que sea más comprensivo. Sin embargo, cuando dije que había soñado que sus amigos y su vida fueran mi vida, pero que me había costado mucho separar mi vida y mis amigos de los suyos y crear una tercera vida para mí sola, me cuesta. No ha ocurrido sin dolor porque mi sueño es el matrimonio. Ahora veo que Nueva York es el lugar donde puedo vivir mejor esta tercera vida, que no es ni mi esposo ni Henry, sino la mía. En París paso de la cama de Henry a la de mi esposo. No me queda tiempo ni energía entre medias. Entonces, este periodo de 2 Anaíses distintas, de facetas, yo lo que quería decir que los diarios realmente es una obra, ¿no? Porque ella escribe prácticamente diario. Y cómo va evolucionando de sentirse la musa, ¿no? De un genio, incluso con este arquetipo de la madre, ¿no? Lo voy a ayudar a ser libre, independiente, a ella romper con esa idea, ¿no? Que todas crecimos en el patriarcado y que de alguna manera tenemos que seguir rompiendo, ¿no? Y que ella lo rompe en los años 30 diciendo, no, o sea, ahora soy yo quien va a editar mis libros, ahora soy yo la que voy a ser la escritora, ya no voy a ser la musa, ¿no? Con muchas contradicciones que se afloran en el diario,
pero creo que es la vida de muchas mujeres, ¿no? Que de alguna manera nos hemos sentido o se han sentido seducidas, ¿no? Por esta idea de ser solamente la musa de alguien, y de pronto cuando ya pasas esa barrera, te das cuenta que estás luchando no solamente con un patriarcado exterior, sino, repito, lo que decía, ¿no? Hay un patriarcado que también está implícito en nosotras porque nos hemos educado en este sistema también. Y esto es lo valioso para mí de Anaïs Nin, dentro de su tema que siempre gira con el erotismo, que ella va reconociendo, ¿no? Profundamente que la ruptura principal es con la subjetividad propia, ¿no? Que se había construido en este contexto. O sea, no hay que idealizar tampoco a la escritora. Creo que da mucho juego también para comprendernos a nosotras, y para mí eso es lo más valioso de ella, ¿no? Y bueno, pues adelante para quien quiera leerlo. Gracias. Ah, pues sí, seguramente vamos a leer más sobre Anaïs Nin. Nos has dejado una semillita ahí en nuestras mentes. Y la verdad es que sí llama la atención. Me gusta mucho esto que comentas sobre cómo ella toma el tema del erotismo, ¿no? Sobre todo en aquellas épocas que también nuevamente la gente que escribía temas eróticos lo hacían bajo un seudónimo. No era tan fácil decir soy yo, pongo mi cara y digo que soy yo, no. La mayoría lo hacía bajo un seudónimo, ¿no? Entonces, el que ella haya dicho, no, pues yo estoy aquí y estoy hablando de esto, habla de su fortaleza, ¿no? Y bueno, seguimos ahora sí con Mari Herrera, nada de Hernández. Adelante, Mari. Aquí voy de nuevo. Bueno, este libro en realidad habla sobre una mujer y bueno, tiene varios personajes mujeres, pero hay uno que me llama la atención, incluso es con el que inicia y pienso que es el inicio como del hilo conductual de todo el libro. Y esta mujer su nombre es Constance. ¿Y Constance quién es? Es una mujer ya anciana, porque incluso la describe como aquella mujer que apenas va caminando, que tiene que venir de cuclillas hacia atrás para no caerse. Habla sobre cómo ella está encerrada en una casa y está encerrada por cosas mayores, ¿verdad? Que es por lo de la nieve, no puede salir, tiene que ir a ver lo de las compras del supermercado, todo lo que es la despensa. Y cómo a ella le cuesta todo esto, ¿verdad? Pero me enfoco un poco más sobre la soledad que vive Constance, sobre su soledad, una mujer ya anciana con avanzada edad, donde uno no sabe nada y a veces cuando uno ve a mujeres así en la calle, uno dice pobrecita o qué anda haciendo en la calle, pero a veces no sabemos qué es lo que ellas viven en su casa. Y entonces viene y Constance en realidad es una mujer que está en casa, que los hijos casualmente no están ni siquiera viviendo cerca y lo connota, es una connotación de que los hijos ni siquiera están cerca, porque como que fuera así una carga, como que su madre fuera una carga. Luego viene y habla de que Constance tiene su pareja es Ewan, con la persona con la que ella ha convivido muchos años. Y ella siempre está en constante plática con Ewan, a veces reclamándole a Ewan, a veces contentándose con Ewan. Mira la cuestión del televisor, porque Ewan incluso hasta compró un televisor de pantalla plana para ver el partido de fútbol, aunque ella haya preferido la pantalla viejita, pero en realidad ella casi no veía televisión, pero igual, como a Ewan le gusta, entonces ahí está la pantalla plana para que él vea su fútbol. El señor que reclama la comida, el señor que quiere la comida caliente, y ahí está, Siempre Constance es muy constante. No sé si el nombre tiene que ver con esto, pero sí, es una mujer muy constante, muy tratando de estar siempre ahí con Ewan. Resulta que como esto es de ciencia ficción, Ewan no existe. Ewan ya murió. Ella es una mujer viuda. Entonces, Constance todo ese tiempo ha tenido a Ewan dentro de su mente. Y es tan así, tan, no sé, porque ya cuando vamos a la vida real nos fijamos a veces
A veces uno hasta crea su propio mundo para poder escapar de la bendita realidad. Y ella tenía su propio mundo se llamaba Alpinlandia. Al inicio yo pensé que Alpinlandia era como el lugar de donde ella era, y no, era el mundo que ella había creado, y todos los personajes que están o que han pasado por su vida están dentro del mundo, escondidos de Alpinlandia. Entonces hay momentos en que ella necesita pasar la cortina y después de la ventana ir a visitar a Ewan o hablar con Ewan, y ella tiene esa constante necesidad. Entonces, luego me doy cuenta de que ella no solamente era producto de su imaginación, sino que Alpinlandia en realidad es un escrito de ella. Constance es una escritora, y resulta de que en su tiempo de juventud también fue una gran poeta, pero ella jamás se dio cuenta, porque antes de Ewan, ella tuvo a otra pareja de quien quedó como enamorada. Que su nombre es Gavin, y resulta que Gavin era un prodigioso poeta a quien ella estaba como cegada por él, tan así de que cualquier patanada que él escribía dentro de su poesía caballeresca, ella se sentía como, oh, wow, yo soy la musa de ese poema. Entonces, aquí también hay algo donde dice, incluso ser objeto de algunos de los comentarios irónicos o descarnadamente satíricos de Gavin, como por ejemplo, que su hipnótico trasero decía mucho más de ella que para engañarse, poco memorables poemas, pero Constance por alguna extraña razón le resultaba electrizante. Hay otras cosas aquí donde ella viene y ella leía los poemas eróticos de Gavin, y dice cuando a Constance le seducía enormemente leer los poemas más eróticos de Gavin y saber que cada vez que él escribía dama, o mejor aún, amada mía, ella pensaba que estaba refiriéndose a ella. Entonces ella vivía como con esa ilusión de ser la musa de este señor, pero también hay una parte donde dice de que ella era una gran poeta, pero que ella no se daba cuenta porque ella siempre empujaba el trabajo de Gavin. Gavin luego resulta tener otra pareja después de ella, y también la otra pareja se dedica a eso, a atender a Gavin, a impulsar su trabajo, a hacerle el trabajo, a no dedicarse tiempo a ellas. E incluso la otra pareja tiene como ese rol de decir, no, ninguna le aguantó de las dos anteriores, yo soy la tercera mujer y este va a morir conmigo. O sea, era tan así como una cuestión de competencia, y que es horrible, porque incluso Gavin antes de morir ya, o sea, a él viene y le da un derrame, y dándole el derrame él mira a Constance, porque Constance resulta que después de la muerte todavía Constance como que tenía el control de todavía llamar a las personas, pero es como esa cuestión de ciencia ficción, porque en realidad Constance es como un dios dentro, digamos, porque ella es la que tiene la capacidad de escribir. Entonces a veces como que se nota si es ciencia ficción o es parte de la realidad de lo que estaba pasando, pero en realidad Constance siempre está allí. O sea, y todos están alrededor de eso. Entonces me llama mucho la atención este personaje. Primero, por la cuestión de la muerte, porque en realidad aquí habla mucho sobre la muerte y es muy retórico esto, y de cómo después de la muerte ella todavía quiere seguir teniendo ese control después de la muerte de los que ya se fueron, porque ella los retrae nuevamente a la vida y vuelve como a hablar con ellos. Incluso hay una parte donde viene y ella tiene un sueño erótico con Gavin, y se da cuenta de que Ewan le fue a reclamar, y ella dice, pero ¿cómo Ewan se dio cuenta si eso fue un sueño? Y entonces ella, o sea, está tan angustiada porque después de la muerte Ewan todavía le hace reclamos de celos, y ella todavía dice, no, yo soy fiel, yo te he sido fiel, solamente fue un sueño. Y luego ella se pregunta cómo Ewan entró a Alpinlandia, porque Alpinlandia solo ella lo conocía, y luego se da cuenta de que ella ha creado Alpinlandia, pero no, resulta que sus personajes también están cobrando vida dentro de su vida
cotidiana. Y entonces que logran entrar a su mente y salir, es como eso. Y me gusta mucho ese juego que hace, pero sobre todo es esto de los reproches, de los lineamientos, como ella como mujer, como poeta, como escritora, y todavía ella empuja el trabajo, porque ella también empujó el trabajo del esposo. Y bueno, me quisiera quedar con algo que encontré dentro del libro y me gusta mucho la frase porque dice, todo termina donde inicia. Y cuando venimos y lo vemos a la vida real y hablamos sobre la cuestión de la muerte, es cierto, todo termina donde inicia. Entonces, y es prácticamente eso. Y también quería hacer una cuestión acá, bueno, decir esto, porque nosotras también decimos, oh, es que estas mujeres, porque a mí me gusta mucho cómo ella crea estos personajes y todo, y a veces decimos, estas mujeres son adelantadas a su tiempo. Pero a mí en realidad me gustaría quedarme con esto de que es más bien el tiempo no está preparado para nosotras. Muy bien, qué interesante, Mari. La verdad es que ya me está dando muchísimas ganas de leer esta novela, y es que cuántas vidas no vive una misma mujer, ¿no? Y cuántos fantasmas no tiene que ocultar y disfrazar, y esta manera en que lo presenta y transforma su personaje, bueno, me parece ya de entrada, y como nos lo platicas, maravillosa. Vámonos ahora con Citlali Quijano para que nos cuente sobre su personaje. Ok, no, sí, la verdad es súper interesante. A mí también ya me dieron ganas de escuchar, de leer a todas las autoras que nos han presentado. Pues bueno, yo voy a hablar un poco sobre el personaje principal que he elegido. Este personaje es Steve Gordon, y la verdad me llama muchísimo la atención porque desde el inicio de la obra, la autora intenta retratar pues lo que realmente el personaje va a desencadenar, va a desenvolver y sobre todo va a proyectar en ese momento y en esa época y en todas las épocas, porque si lo logramos entender ahorita, Steve va a ser la típica mujer que está luchando constantemente por salir adelante, por demostrarle al mundo que es ella, por demostrarse primero a sí misma que puede, que lo que ella hace vale, por amarse y por no avergonzarse de ella misma, ¿no? Porque hay una lucha constante en el personaje de Steve Gordon, de una lucha que implica el hecho de aceptarse, de amarse primero ella misma y sobre todo de aceptar el hecho de lo que es, de lo que siente y de lo que va a realizar, ¿no? Y llega un momento donde el personaje sí se acepta, y es que desde el inicio de la obra, los padres de Steve, una pareja pues de clase acomodada, clase alta para ese momento, pues deciden establecer un matrimonio, y lo único que les faltaba para ser felices pues era la llegada de un bebé, ¿no? Y pasan los años, no se da, y por fin la mamá de Steve logra quedar embarazada. Y tengo que hacer énfasis en las características de la mamá de Steve, porque la autora las retrata muy detalladamente, ¿no? Una mujer de clase alta, exageradamente bella, con unas formas femeninas maravillosas, que realmente te imaginas al personaje con facciones delicadas, hermosa, muy presentable ante una sociedad de ese tiempo, con reglas de etiqueta bien establecidas, y un hombre caballero, bonito, hermoso, que es el típico hombre que cualquier mujer quisiera tener, agradable a la vista, con buen trato a su esposa, y entonces deciden tener un bebé, no se logra, y por fin la mamá de Steve logra quedar embarazada, ¿no? Pero absurdamente ellos empiezan a hacerse una idea de que el bebé que viene en camino es un hombre, ¿no? Y esta idea de que el bebé sea un hombre se les queda durante los 9 meses, tanto así que lo llaman Steve. Y Steve va a ser prácticamente el niño deseado del matrimonio, pero como la vida y la propia naturaleza siempre nos va a jugar tretas muy maravillosas, resulta que Steve no va a ser un niño, va a ser una niña con características propias, ¿no? Entonces el padre se desilusiona al ver que ese niño no era niño, era una niña,
Su mamá se siente avergonzada, apenada y siente que, bueno, le ha fallado a su esposo. Fíjense cómo esa situación, el autor intenta retratar cómo la mamá se siente responsable de no haberle dado un hijo a su esposo, ¿no? Sin embargo, será el esposo quien obtenga la aceptación directa. O sea, es desde el momento que ve Steve, dice, bueno, es hermosa y la voy a amar hasta mis últimos días, pero su mamá no, su mamá se siente avergonzada de haber tenido una niña y no tener un niño. Pasa el tiempo y llega la etapa de los 6 años de Steve, donde ella empieza a vislumbrar ciertas circunstancias. No le gustaban las muñecas, le gustaban los juegos rudos, no tenía tanta inclinación por las labores del hogar y le gustaba más ir a las caballerizas a ver cómo arreglaban los caballos. Llegan los 8 años y se enamora por primera vez de una acompañante de mucama que siempre estaba a servicio de Steve. Y por primera vez ella se da cuenta en ese momento, a sus 8 años, tan pequeñita, se da cuenta que la persona que siempre la acompañaba, que la llevaba a acostar, que le ayudaba a bañarse, que le arreglaba la ropa, pues va a ser y se va a convertir en su primer amor, ¿no? Y empieza a idealizar a esa chica y empieza un amor constante y empieza en sus sueños e ilusiones de 8 años, empieza a soñar cómo sería una vida en una casa cercana a un lago, ellas dos solas, ella siempre cuidando, Steve cuidando a ese amor a sus 8 años, ¿no? Entonces desde ese momento, pues ella se da cuenta a sus 8 años que ella es lesbiana, sin saber siquiera que el término lesbiana existía, ¿no? Pero ella sabía que algo dentro de sí pasaba, algo que la movía, que no era igual a todas las demás niñas. Pasa el proceso de su infancia, llega a su adolescencia, pasa todo este proceso y ella empieza a tener esta visibilidad de la acción, ¿no? Del personaje, y resulta que Steve empieza a crecer y se empieza a dar cuenta que hay un rechazo completo de la persona que debería de haberla apoyado durante toda su vida, y sobre todo en este trance de aceptación, su mamá. Su mamá se empieza a dar cuenta que no es una, ahora sí dirían por ahí, no es una niña normal, no jugaba con muñecas, lo que supuestamente una niña normal hace, y los estereotipos de los que tanto hablamos, ¿no? Y el ponerle estereotipos a los colores y género, ¿no? Ella no quería el rosa, ella quería otro color que no fuera el rosa, pero el rosa es para niñas porque así lo han establecido y lo han marcado los estereotipos. Ella no quería muñecas y de hecho ella maltrataba a las muñecas porque las odiaba, porque no entendía por qué forzosamente tenía que jugar con muñecas. Su padre poco a poco se empieza a dar cuenta, él empieza a comprar literatura, él empieza a informarse sobre la situación que hace ser diferente Steve, y su mamá no, su mamá intenta involucrarla a una sociedad, la empieza a educar en una escuela para señoritas, intenta que tenga todas la educación de etiqueta que una señorita de la época tendría que hacer, cómo vestirse, cómo hablar, cómo comportarse, e inclusive su mamá le hace la observación que cuando un hombre hablaba, ella tenía que callar para hacer que el hombre sintiera que lo que ella decía era importante. O sea, hacer sentir que lo que decía el hombre era importante aunque fuera una tontería, y que ella no podía hablar ni refutar porque entonces iba a espantar a ese hombre, ¿no? Entonces, desde ese momento, si lo analizamos, pues sí, en muchas ocasiones a veces nos educaron así, ¿no? O sea, mejor guarda silencio, no opines, él tiene la razón, él es hombre, él sabe lo que dice, ¿no? Y Steve tenía ese problema, pero además hay algo maravilloso en la obra que la autora va a tratar de hacerlo muy visible. La relación que Steve tenía con Dios, ¿no? Desde pequeña, Steve tiene a Dios presente en su vida, habla con él sin intermediarios, como si fuera su amigo, y le dice que ella tiene miedo de lo que está pasando, que porque ella es diferente, le pide explicaciones directas a Dios, e inclusive ella llega a pedirle a Dios que todos los males de ese gran amor, porque ese gran amor enferma, y ella le decía, Dios, si tú me enfermas a mí y alivias a Collins, yo te juro que siempre voy a tener, todas las noches voy a rezar y me voy a hincar y voy a rezarte, ¿no? Porque ella pensaba que Dios realmente iba a enfermarla, su enfermedad de Collins se le iba a pasar a Steve, ¿no? Entonces su amor fue tan desmesurado
al grado de decirle a Dios que ella quería tener la enfermedad de Collins, ¿no? Al final, obviamente ella se da cuenta que Collins tiene novio, ella se enoja mucho, su padre se da cuenta, decide correr a Collins junto con su novio que trabajaban en la casa y llega su primera decepción amorosa y se da cuenta que, bueno, el amor pues no era como ella deseaba, trata de cubrir todas estas amarguras del amor con infinidad de circunstancias, pasa el tiempo y hasta los 18 años Steve decide hacer lo que su mamá establecía, ¿no? En cuestión de reglas de etiqueta como señorita. Sin embargo, llega a la edad adulta, a los 21 años, y ella decide marcharse de casa, ella decide hacer su propia vida y ella decide ser escritora. Por eso muchos escritores de la época dicen que es un autorretrato de la propia autora, porque ella se va, decide ser escritora, decide escribir un libro, ella gana un premio por ese libro y resulta que se va como enfermera en la Segunda Guerra Mundial y de ahí se enamora de una mujer, entre tantos amores que tuvo porque descubrió, obviamente, pues las noches de fiestas lésbicas y homosexuales, conoce amigos homosexuales que le empiezan a abrir en esta línea de darse cuenta que no era una vergüenza, que tenía que aceptarse y que lo que ella estaba sintiendo era normal, que había mucha gente como ella y que tenían que empezar a defender sus derechos, ¿no? Sin embargo, va a haber algo que siempre va a atormentar a Steve y eso va a ser el hecho de que nunca va a ser aceptada por su mamá. Su papá murió queriendo hacerle entender a su mamá de Steve, que se llamaba Ana, murió intentando hacerle entender a Ana que su hija tenía una preferencia sexual diferente, intentó hablarle sobre la inversión sexual de su hija, pero su mamá nunca permitió ni aceptó el hecho de que su hija fuera lesbiana. Y bueno, a final del día Steve lucha con ese estereotipo del estereotipo ideal de la mujer y empieza a usar pantalones y empieza a usar cabello recogido, se corta el cabello. Hay una parte donde ella se corta el cabello y dice que por primera vez se sintió ella, se amó profundamente, se miró al espejo y se dio cuenta que amaba a Steve, que Steve era maravillosa y que esa era la Steve que ella quería, no el cabello largo con trenzas y moños rosas, sino esa mujer que veía en el espejo con cabello corto, con pantalones y con playera y que se sentía cómoda consigo mismo y que se amaba. Y hasta su momento de adultez, Steve logra amarse como mujer, amarse como persona y sobre todo amar lo que ella siente, que es su preferencia sexual, ¿no? Ella se enamora de Mary bisexual, es una mujer que ha tenido experiencias con hombres y que le agrada la manera en cómo Steve la trataba y que obviamente como mujer lesbiana, pues sabía el toque esencial de tratar a Mary. Sin embargo, Mary le da muchísimos dolores de cabeza, ella sigue escribiendo, Steve se dedica a seguir escribiendo y Mary al sentirse pues abandonada decide engañarla con un hombre. Y entonces Steve pasa por diferentes circunstancias y ella se da cuenta que va a ser imposible poder llevar a cabo una relación con una persona que siempre va a tener como sombra pues una preferencia por un hombre. La obra termina con algo maravilloso. Steve le dice a Mary que tiene un amante y que la deja libre. Y Steve se va con un amigo Mary se va con un amigo de Steve que era heterosexual. Ella le miente, Steve le miente que tiene un amante para que Mary se sintiera libre y se pudiera ir con su amigo de Steve y se va, le engaña y hay una frase muy bonita donde Steve viendo en la ventana cómo Mary se va con su mejor amigo y va a ser feliz. En la frase ella dice, y yo creo que esto debería de quedar marcado siempre para nuestras luchas, ¿no? Ella dice, Dios mío, nosotros creemos, nosotros te hemos dicho que creemos en ti y siempre vamos a creer, no te hemos negado, no te hemos ofendido. Levántate y defiéndenos, reconócenos, Señor, reconoce a la faz del mundo que existimos, porque nosotros, los seres duales, también existimos. Danos también a nosotros el derecho de la existencia, como a todos tus demás hijos. Y con esta frase cierra el libro y la verdad es que me parece maravilloso porque cómo le pide a Dios a pesar de todo lo que vivió. Ella tenía una fe ferviente de que Dios también la había hecho a ella, lesbiana. Como todos nosotros que tenemos preferencias diferentes,
ella se autodetermina un ser dual, que no va a perder el amor y que al final del día terminó por aceptarse. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Citlali, por darnos este resumen tan bien hecho del libro. Y sí, qué complicado, ¿no? Porque si uno está siempre demostrando, o tiene uno el deber de demostrarle al mundo quién es, ¿no? Y a veces para algunas personas es más fácil, para otras no tanto. Y bueno, sí, exacto, siempre sigamos luchando contra estos estereotipos que a veces son tan dañinos, ¿no? Y bueno, seguimos con Ali para que nos hable de Macuizochiltzin. Lo pronuncié bien. Adelante, Ali. Muchas gracias, Hilda. Bueno, el canto de Macuilxochiltzin está incluido en la colección que se conserva en la Biblioteca Nacional de México y fue una recopilación que hizo, como ya lo había mencionado hace rato, Miguel León Portilla. Voy a leer un poco del poema, no todo, pero sí un poco porque considero que es importante. Es muy pequeño, así que no se preocupen, no me voy a tardar mucho. Dice, canto de Macuilxochiltzin. Yo elevo mis cantos. Yo, Macuilxochitl, con ellos alegro al dador de la vida. Comience la danza. A donde de algún modo se extiende a la casa de él, ¿se llevan los cantos? ¿O solo aquí están vuestras flores? Comience la danza. En Matlancinca es tu merecimiento de gentes, señor Ixcoatl. Axcayacatzin, tú conquistaste la ciudad de Tlacotepec. Allá fueron a hacer giros tus flores, tus mariposas. Con esto has causado alegría. El Macancitlán está en Toluca, en Tlacotepec. Lentamente hace ofrendas de flores y plumas al dador de vida. Pone los escudos de las águilas en los brazos de los hombres. Allá donde arde la guerra, con el interior de la llanura, como nuestros cantos, nuestras flores, así tú, el guerrero de la cabeza rapada, das alegría al dador de vida. Un poco ya les había mencionado, es como una poesía épica que habla de batallas, de la expansión de los aztecas en Mesoamérica. Ella utiliza el gran amor que le tenía a su padre, por eso exalta tanto las guerras, y ese es un punto muy importante. ¿Por qué existe hasta la fecha? Pues porque a pesar de haber sido escrito por una mujer, existe por una cuestión de que habla sobre los hombres. Por ejemplo, la actuación aquí habla un poco sobre las mujeres, no del todo, habla más bien como de las ofrendas, ¿no? Habla sobre una serie de guerras documentadas. Son varias que al final llegan a oídos de Macuilxochitl. Su tío es el rey Ixcoatl y el capitán de guerra se llama Moctezuma Iwicamina, y pues todos ellos son aconsejados por su padre Tlacael. Entonces, gracias a eso, ella recibe la información y puede hacer este canto, ¿no? Que obviamente pues está dirigido hacia los hombres, pero tiene muchas cosas de mujeres. Por ejemplo, pues elevo mis cantos, ¿no? Esto quiere decir que ella formaba parte de un culto sagrado, ¿no? Elevo mis cantos, yo, Macuilxochiltzin. También habla sobre el dador de la vida, ¿no? Sobre los dioses, que es muy importante para la cultura prehispánica. También podemos ver esta frase hermosa que me encanta. Allá fueron a hacer tus giros, tus flores, tus mariposas, ¿no? Qué bonita metáfora. A mí me parece extraordinaria. Pero también recordar al hombre que gana las batallas, que es parte de pues las guerras
También tiene aquí, por ejemplo, alabanzas como con flores divinas, con flores de guerra, queda cubierto, con ellas se embriaga el que está a nuestro lado. ¿No? Conquistar, siempre conquistar. Esa es una de las partes más importantes. Aquí, bueno, también marcan algunas ciudades donde ellos se dedicaron a conquistar a los, por ejemplo, a los de Tlacotepec, ¿no? Gracias a su guerrero Axacatzin, que recordemos eran muy importantes los guerreros en esa época. También interviene la voz femenina, ¿no? Aquí vienen las mujeres, y dice, se fue, bueno, un poco sobre, ese es el contexto, ¿no? La guerra, pero bueno, las mujeres aquí dice, se fue a buscar a una mujer. Eso es lo que le dice, eso es lo que dice Macuilxóchitl, ¿no? Se fue a buscar a una mujer, les dijo, preparadles un braguero, una capa. Se lo daréis vosotras, que sois valientes. Lo que sucede es que a Axcayacatzin lo apuñala un otomí en la guerra, y pues este otomí pues es encarcelado, ¿no? Y por lo tanto necesitan este guerrero necesita ser salvado y utiliza a las mujeres, ¿no? Y esto es lo que dice el otomí a las mujeres, ¿no? Ustedes vayan, ustedes que son valientes mujeres, vayan. También pone, por ejemplo, después hasta Yacas exclamó, que venga el otomí, que me ha herido la pierna. El otomí tuvo miedo y dijo, en verdad me matarán. Trajo entonces un grueso madero y la piel de un venado, que eran que era para ellos, para los otomís, una gran ofrenda, ¿no? De lo pobre que eran, era su gran ofrenda para el Axcayacat. Y bueno, cierra el poema con esto. El otomí estaba lleno de miedo, pero entonces sus mujeres, por él, hicieron súplicas a Axcayacat, ¿no? Y con eso quisieron, pues darle una visión, ¿no? Vemos la visión de la mujer dándole voz a la mujer, que es difícil, ya que en esta época, pues la mujer tenía una baja figura, ¿no? No era como los hombres, ellas estaban más dedicadas a las cuestiones como el tejido, ¿no? Como las cuestiones del hogar y la cuestión de la participación en la política, en la guerra, no era bien visto, ¿no? No por todos, porque no todos podían alcanzar estas cuestiones religiosas del lenguaje. Recordemos que los náhuatl, en su lengua, en la lengua natal, en la lengua viva, tienen gramática también, ¿no? Es una literatura como tal. Hubieron varios escritores hombres, por ejemplo, Netzahualcoyotl, ¿no? Nezahualpilli, ¿no? Que tenemos algunos poemas que viven hasta el momento gracias a varios cronistas, por ejemplo, Bernardino de Sahagún, que ellos trajeron o rescatan la cultura prehispánica en México. Y bueno, me quisiera ir diciéndoles que para mí la mujer prehispánica y en especial Macuilxochiltzin, es muy importante porque me identifico, ¿no? Ella le da voz a muchas mujeres que no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas como en este momento ella. Entonces me gustaría dar honor a la lengua prehispánica, a la cultura mexicana, con esta hermosa mujer y con su fabuloso canto. Muchas gracias.
Muy bien, Ali, pues excelente. ¿Cuántas temáticas hemos empezado a ver en esta mesa? Desde luego el testimonio es una, la lucha, la soledad, el deseo por expresarse, ¿no? Y por mantener vivas nuestras herencias. Entonces, bueno, vámonos ahora con Isabel Pañi. Por favor, Isabel, adelante. Bueno, les voy a comentar un poquito de Liz, que es la protagonista principal del asiento del conductor de esta novela de Muriel Spark. Liz es una joven que oscila entre los 29 y 36 años, una joven nórdica que va a tomar vacaciones en un país meridional, se cree que es Nápoles. Ella A ver, parece que estamos teniendo un pequeño problema con el video de Isabel. Vamos a ver si ya se recuperó. No, Ángela, te pedimos si continúas tú, por favor, en lo que retoma Isabel su conexión. Está bien, correcto. Estábamos hablando de Luisa Arnés Caballero y con su libro exitoso Mujeres Obreras. Su protagonista es Matilde. Es una obra, es una novela social donde ella narra todas sus vivencias que tuvo en esa fábrica, ¿verdad? Cómo buscar un trabajo, cómo mantener ese trabajo, con los salarios de miseria, con esas jerarquías, con las palabras abusadoras que trataban a las obreras. Y el objetivo de ella en esa obra era hacer conciencia, ¿verdad? Basándose en la vida real de ella. Y dejar marcado en ese libro, ¿verdad? Todas los problemas que ahí se daban, porque ella decía en su obra que a veces no cargaba dinero y no sabía qué era mejor, si comerse algo o pagar con las únicas monedas que cargaba en su bolsa azul y una loción, un bote de perfume, que no cargaba ya nada, ¿verdad? Entonces, si era mejor comer algo o irse y pagar transporte, porque ella andaba con los zapatos rotos, húmedos o ya descosidos, despegados. Entonces, todo eso en la obra ella lo hacía ver, pero el objetivo de ella era hacer conciencia de que las mujeres pudieran valorarse y alzar la voz para ya no ser explotadas, porque en esos años 30, ¿verdad? Allá en Madrid, y aún todavía lo vemos en nuestro medio, ¿verdad? Que todavía se violan los derechos en las fábricas y que el personal, y no solo mujeres, ¿verdad? A veces, pero especialmente mujeres son explotadas y que esos salarios que se les pagan y todo eso pues venía a contribuir a que ella escribía esa obra. También la inestabilidad que había política y social en ese entonces en España, ¿va? Huelgas y protestas debido a las condiciones laborales pésimas que había. Me llamó mucho la atención también, ¿verdad? Porque ella también ya en su vida real pues decía que las mujeres, por qué se odiaban entre sí y que por qué esa fuerza que había entre las mismas mujeres no se ocupaba para unirlas y hacer valer sus derechos y no tener que tener esas desigualdades entre ellas mismas, ¿verdad? También me llamó mucho la atención que ella hablaba del voto, que por qué las mujeres no votamos, ¿verdad? Porque es una emancipación
es una libertad, es un derecho que se nos da. Entonces, Luisa, pues a través de ese libro de Mujeres Obreras, lo ocupó como una herramienta para denunciar lo que ella observaba en su vida diaria, ¿verdad? Y de todas las penas que ella pasó, hambre, frío, desigualdad, discriminación, porque como ella provenía de una familia muy humilde, ella no tuvo la oportunidad de ir a una universidad, entonces ella relataba en su libro de Mujeres Obreras todas las inclemencias, toda la insalubridad que ella vivió en esa fábrica, porque decía que daba asco, tanto por el ambiente, ¿verdad? Y por las personas que rodeaban. Y nos deja un mensaje, pues, de que debemos de velar por nuestros derechos, debemos de alzar la voz, de ser unidas como mujeres y que siempre estemos, ¿verdad?, apoyándonos unas con otras. Por eso me llamó mucho la atención, porque ella, a pesar de tantos problemas, de ser una niña obrera a los 11 años, pues ella trabajó muy duro y también no tuvo oportunidad de estudio, pero que cuando uno quiere salir adelante lo puede lograr. Qué importante esto que dices, Ángela. Realmente es sumamente importante, es esencial esto que dices de la unión de mujeres. ¿Por qué? Porque sí es verdad, en otras épocas era como más común, ¿no? Que hubiera como muchas rencillas, hubiera peleas, hubiera envidias. Y bueno, volvemos a lo mismo, todavía lo hay, pero estamos abriendo caminos y estamos entendiendo que las mujeres no debemos estar unas en contra de otras, porque no sirve de nada, ¿no? O sea, todas vamos hacia el mismo lugar. Y eso que estás diciendo es esencial, es muy importante. Y qué importante es este personaje, ¿no? De Matilde, de esta mujer que nos estás hablando y todas estas problemáticas que pasó, pero que ese mensaje es muy importante. Y bueno, retomamos la charla y cerramos con broche de oro con Isabel Pañi. Gracias, querida Gilda. Perdón, estoy con la locura. Espero terminar ahora sí. Les contaba sobre Liz, que es el personaje del auto del asiento del conductor. Y este es un personaje que está entre las edades de 29 a 36 años y para tomar vacaciones a un país que se cree que es Nápoles, compró ropa muy llamativa, literal, dejar presencia en todo, a donde vaya. Les había dicho que desde que llegó al aeropuerto, comenzó a buscar a algo, a alguien. Estaba muy preocupada por eso. Pero ahí viene en las primeras líneas ya de la novela, la voz de Muriel Spark, narradora, y nos dice que Liz al siguiente día va a ser encontrada en un parque asesinada, acuchillada. Entonces a uno como lector le sacude muy fuerte eso y en medio de ese lenguaje tan sencillo, tan simple que al que aplica Muriel Spark se va de volada. Creo que el segundo personaje de esa novela es el cómo es que muere ella y siempre ya en todo el libro va diciendo quién va a declarar, a quién se le entrevista, etcétera, etcétera. Ya se dice que va a morir. Lo que uno quiere descubrir es lo que le es cómo. Y también en esta novela, Muriel Spark nuevamente toca algunos temas, como es el control de la natalidad, del ambiente posguerra, pero desde mi perspectiva creo que lo central es aquí este mundo tan íntimo que decía yo, el mundo psicológico, porque la mayoría de los personajes tienen una especie de manías, de alienaciones, de trastornos psicológicos, etcétera, etcétera. Y al final de la novela, bueno, si uno escucha que una mujer fue encontrada asesinada, quiere saber quién, ¿no? Pero al final de la novela, Muriel Spark nos sorprende y nos llega a decir que Liz preparó su propio asesinato. Solo necesitaba a alguien quien ejecute ese asesinato. Incluso tenía un mapa que era como de turista, donde que
señalo con un tacho el lugar donde, un pabellón del Parque Central donde iba a ser asesinada. Entonces, es increíble el final con eso, ¿no? Y justamente Muriel Spark, con este libro tan corto, porque no pasa de 100 páginas, quería aterrorizar deleitando. Y lo logró. Ojalá algún rato puedan leerlo. Gracias. Vaya, pues qué impresionante. La verdad es que ya estoy con ganas de leer a todas las que han recomendado y hablado el día de hoy, todas ustedes. ¿Qué les puedo decir? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Creo que ha sido muy provechosa y esperamos, y reitero la invitación a que escriban sus reflexiones para próximamente hacer una compilación de las 2 mesas con reflexiones sobre ellas mismas y sobre esta importancia de cómo las mujeres construimos de forma diferente a nuestros personajes. Entonces, bueno, pues sin duda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este anaquel de Mujeres Poetas. Les doy las gracias a todos ustedes, a todos los que estuvieron el día de hoy acompañándonos durante Facebook, que sepan que se va a quedar esta transmisión allí y posteriormente le vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a ella de manera posterior. Y reitero la invitación al Trotalibros, ya estamos por terminar esta semana de abril, invitamos a todos a participar, es muy sencilla la dinámica, es tomar un libro que tengamos por allí que ya no estemos usando, descargar nuestra leyenda que está disponible en Anaquel Literario, pueden pedirla en cualquier momento, pegársela por dentro al libro y bueno, dejarlo en un lugar público para así darle vida y que pueda seguir trotando por el mundo. La idea es que la persona que la recoja, a su vez, cuando lo termine, lo vuelva a dejar y anoten, vayan anotando allí atrás los testimonios del nombre y la persona que fue dejando estos trotalibros. Una actividad que ya lleva 4 años de realizarse. Les adelanto, chicas y mujeres poetas que nos acompañan y que nos escuchan, la siguiente dinámica del mes de mayo tratará, el tema va a ser en torno a caminar seguras, porque todas sabemos que como mujeres estamos expuestas a muchos tipos de violencia y uno de ellos es el acoso en las calles. Ese es el que en esta ocasión que queremos hacer visible, porque todavía hay muchas personas, sobre todo hombres, que se imaginan que esto, bueno, pasará alguna vez en la vida de cada una de nosotras, ¿no? Cuando es una realidad a la que se enfrentan prácticamente a diario las personas y más las mujeres que tienen que andar más tiempo en la vía pública. Ya posteriormente, a partir de mayo, les haremos toda la convocatoria para que sigan participando con nosotras. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo a todas ustedes. Gracias a las personas que estuvieron en Facebook. Ya vamos a terminar con este live en Facebook. Sigan pendientes porque vamos a tener cada 2 meses. Les adelantamos que el siguiente será en junio y la temática será la censura y la autocensura en la mujer en la literatura. Porque no nada más es lo que, como ya decían hace rato, no nos deja hablar la sociedad, sino lo que una misma, con tantas cosas que trae cargando en este patriarcado que tenemos impuesto, como nos mencionaba Linda hace rato, también nosotras mismas nos censuramos. Así que ya próximamente estará la convocatoria también para que se anoten a participar en nuestra segunda mesa. Les mando un abrazo, muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros. Hasta luego.